Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a veces uno se siente iluso, se siente ingenuo cuando vuelve a pensar en la santidad. Pero no se nos olvide que Cristo nos invita una y otra vez a recomenzar, volver a empezar. Esa es una de las interpretaciones más bonitas y siempre actuales de aquella frase de Cristo: volver a ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Eso nos está indicando que debemos estar dispuestos a recomenzar. Y recomenzar es el arte de desaprender para aprender. O como decía San Agustín, hay que desocupar la vasija, por ejemplo, de agua para que se pueda llenar de aceite, o lo contrario. Tenemos que desaprender muchas cosas para poder aprender los caminos del Espíritu, los caminos de la gracia. El Señor tiene planes para nosotros, tiene ideas, y esos planes y esas ideas son mucho mejores que los nuestros. Si miramos cualquiera de los apóstoles, de hecho si miramos cualquier santo, pues nunca se hubiera podido imaginar, ese hombre o esa mujer nunca se hubiera podido imaginar lo que Dios estaba pensando para él. Por eso también debemos tomar en serio la palabra de San Pablo cuando dice en la carta a los Efesios que Él nos ha destinado para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. El cristiano que conoce el poder de Cristo no negocia con la mediocridad. Negociar con la mediocridad es propio de la lógica de la transacción, pero nosotros vivimos de la lógica y en la lógica de la gratuidad. No se nos olvide que la transacción es yo doy, pero doy solo hasta cierto punto, porque debe quedar algo para mí. Mientras tanto, la lógica de la gratuidad es la que no se mide. Por eso dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13, el amor no lleva cuentas. El sacerdote que lleva cuentas de cuánto le ha entregado a Cristo, seguramente no ha hecho las cuentas de cuánto le ha dado Cristo. Por eso somos invitados realmente a dar sin medida. Esa frase es famosa, ha dado muchas vueltas en las redes sociales. La medida del amor es amar sin medida. Necesitamos inspiración, sin embargo, porque todo esto puede parecer un cuento de hadas. En el receso comentaba uno de los padres que uno necesita tener referencias, uno necesita ver que la santidad sigue aconteciendo en nuestro tiempo. El Papa Francisco decía, tal vez está sucediendo en la puerta de al lado. Y es interesante preguntarnos si hemos conocido santos. Yo creo que varios de nosotros levantaríamos la mano y diríamos, yo he conocido santos. No son los más populares, tal vez no salieron mucho en redes sociales o en televisión, pero creo que sí eran personas santas. Siempre recuerdo con mucha emoción a 2 sacerdotes, entre tantos, que me han marcado en mi propia comunidad. Y es interesante ver que no es una opinión únicamente mía. Si usted pregunta a cualquier persona que los haya conocido, allá en mi país, al padre Edelberto Zárate o al padre Ernesto Mora, usted escuchará, no importa a quién le pregunte, usted escuchará un gran hombre, un gran sacerdote, y más de uno dirá, yo creo que un santo. Sí, la santidad es posible.
La santidad es posible. No fue fácil para nadie, no será fácil para nadie, pero la santidad es posible y ese es el título de esta reflexión. Busquemos inspiración, tomamos algunos ejemplos de la Biblia y de los santos. Voy a tomar 4 ejemplos bíblicos y luego me voy a apoyar en una palabra, una expresión de San Ignacio de Loyola que me parece tremendamente fecunda. Yo empiezo con San Juan Bautista. De San Juan Bautista siempre recordamos aquella frase: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Pero hay otra frase que me gusta todavía más de Juan Bautista y me parece que es muy inspiradora. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, le cuentan a Juan a Juan Bautista, le cuentan que Cristo está bautizando. Y entonces dice Juan, sin una traza de envidia, dice: no, está bien que sea así. Y dice, y esta es la frase que me llama la atención: ahora mi gozo es completo. Eso es lo que significa la auténtica amistad. Ustedes saben que San Basilio y San Gregorio de Niza fueron muy amigos. Ahora me parece que fue San Gregorio de Nacianzo, siempre me confundo entre ellos dos, pero fue de Nacianzo, gracias. San Basilio y San Gregorio de Nacianzo eran muy amigos. Y es muy bella esa lectura que nos trae la liturgia de las horas, la del oficio de lecturas para el 2 de enero, porque comenta San Gregorio, que es el que escribe, me parece, comenta que ellos eran profundamente amigos y que estaban como en una competencia, pero la competencia no era que me quieran a mí, ni que yo gane, sino que gane mi amigo, que lo quieran a él. Vivimos en un mundo que está tan erotizado y tan repleto de sexo, que ese nivel de cariño entre dos hombres a todo el mundo le parece sospechoso. Hay gente que ve homosexualismo por todas partes, entre David y Jonatán, que si Jesús era homosexual, y bueno, ese es un ambiente turbio en el que nos ha tocado vivir. Pero es hermoso ver la pureza y la profundidad de la amistad entre San Basilio y San Gregorio. Y esa frase se me quedó grabada. El verdadero amigo quiere que el otro triunfe, que le vaya bien y que lo quieran, y que lo aplaudan y que lo reconozcan. Si eso puede suceder entre Gregorio y Basilio, mucho más es lo que sucede entre Juan Bautista y Cristo. Y la frase en la que me quiero sostener es la que está en Juan capítulo 3, versículos 29 y 30. Ahora mi gozo está completo, dice Juan. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo conocido, porque Cristo está siendo amado. Entonces la santidad, yo creo que tiene como una imagen muy bella en esa amistad con Cristo. Ser un sacerdote santo es ser tan amigo de Cristo que uno quiere que Él brille. Una comparación muy bonita que le escuché a alguien es con la exposición del Santísimo. En la exposición del Santísimo, pues uno utiliza una custodia. Normalmente las custodias son más bien grandes, aunque ahora también hay unas bien pequeñitas. Pero la custodia suele ser grande, tan grande que tapa tu rostro, tan grande que cuando tú la portas no te ves tú. Eso es ser sacerdote. Ser sacerdote es estar tan cercano, tener un amor tan cercano, tan profundo con Cristo, que yo lo que quiero es que aparezca Él, yo lo que quiero es que se vea Él, que brille Él. Así como Juan decía, ahora mi gozo está completo. Hay un pasaje de los Evangelios donde vemos que Juan envía a 2 de sus discípulos para que le hagan esta pregunta a Cristo: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Y hay 2 maneras de entender esa pregunta. Una interpretación que tiene bastantes autores como respaldo es que Juan
viéndose en una situación tan absolutamente humillante, depresiva, solo en una cárcel, condenado injustamente y aguardando lo que finalmente sucedió, una pena de muerte, se pregunta si todo ello ha valido la pena, y entonces envía a esos 2 discípulos para tener la certeza de que sí, como se podría decir, apostó bien, sí le entregó la vida al Mesías. Esa es una interpretación. Pero hay otra interpretación que es con la que yo me quedo. Y esa otra interpretación es que Juan no tenía dudas, pero Juan sí quería que sus discípulos se fueran con Jesús. Sí quería que ellos quedaran confirmados en que ese era el Mesías. Juan tenía que saber que su situación no iba a cambiar. Y no iba a cambiar porque Herodes no iba a soltar a esa mujer de la que estaba esclavizado con una idolatría de placer. Herodes ya no iba a soltar a esa mujer, y esa mujer no iba a dejar de odiarlo a él. O sea que lo que le esperaba a Juan era o una cárcel muy larga o una muerte como la que finalmente tuvo. De tal manera que Juan estaba consciente de que su vida había llegado al final. Y él lo que quería era que sus discípulos, esta es la interpretación con la que yo me quedo, que sus discípulos se apegaran a Cristo, porque ese era el propósito de su vida. Desde que estaba en el vientre de su mamita, Juan el Bautista solo tuvo una alegría, y esa alegría se llama Jesucristo. Para mí esa es la imagen más plena de una espiritualidad sacerdotal llevada al último nivel. Mi alegría es Cristo, que Él brille, que Él sea conocido. En algún momento empezaron a competir con el apóstol San Pablo otros predicadores, en parte arrogantes, en parte presuntuosos, y comenta el apóstol San Pablo, bueno, pero lo importante es que se está hablando de Cristo. Mira qué nivel de amor tenían estos santos, qué nivel de amor tenían por Jesús. Entonces es muy bonito ver la santidad como un camino de amistad, como algo así como esto. Me he vuelto tan amigo de Cristo, me gusta tanto lo que Él hace, lo admiro tanto, lo quiero tanto, que quiero su triunfo, que quiero que Él sea conocido. Cuando se miran las cosas de esa manera, es evidente el progreso que se tiene en la vida espiritual. Entonces esa es nuestra primera inspiración, San Juan Bautista, que hay varias frases de él, pero con la que yo me quedo es la de Juan 3:28. Ahora mi gozo es completo. ¿Por qué? Porque Jesús está siendo conocido. Imagínate un sacerdote que tenga esa espiritualidad. ¿Con cuánta serenidad mirará pasar todas las cosas? Nos decía Monseñor Victorino en su homilía, decía, cuidado con la expresión parroquias de castigo. Me mandaron a una parroquia de castigo. Y nos advertía eso porque en todas partes, yo creo que un poco en todas partes, hay como esa idea de que hay una escalera de parroquias, sabiéndose que las más bajitas y las más difíciles y las más pobres, pues son o para los que están castigados o para los recién ordenados o para, bueno, los que no van con el poder de turno, mientras que las más alticas pues son para los que sí están cerca del poder y bueno, toda esa mundanidad que a veces se nos mete en la iglesia. Y decía Monseñor Victorino, no compren ustedes esa idea de que hay parroquias de castigo. Fíjate que cuando una persona tiene esta espiritualidad de Juan Bautista, vamos a llamarla una espiritualidad, mira que cuando una persona tiene una espiritualidad de esas, no existen parroquias de castigo. ¿A dónde me van a enviar que yo no pueda desear el triunfo de Cristo? ¿A dónde me van a llevar que yo no pueda servir a mi Señor, aunque solo fuera con mi padecer? Entonces, ahí empieza la santidad. Esa es una grande y profunda espiritualidad. Ahora mi gozo es completo. Otra razón para hablar de un gozo completo ahí es en el mismo ministerio pastoral. Un gran consejo que dio San Carlos Borromeo, que aparece en la lectura del oficio del día de él, el 4 de noviembre,
es que Él les decía a los sacerdotes: cuando estén atendiendo a la gente, piensen con qué sangre fueron lavadas esas personas. Y en el fondo el ministerio sacerdotal, ¿qué es? Que Cristo triunfe. Ese es el ministerio sacerdotal. Estoy confesando a un niño de primera comunión, tiene 8 añitos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando el triunfo de Cristo en ese corazoncito. Estoy confesando a una señorita, feíta o bonita, no importa, lo que importa es que triunfe Cristo en ella. Fíjate que eso le cambia a uno completamente el ángulo. Estoy atendiendo un retiro de matrimonios. ¿Para qué estoy aquí? Porque quiero que Cristo triunfe. Esa idea de que Cristo triunfe, de que mi amigo se luzca, de que Él brille, que lo quieran, ese es un motor fantástico para el ministerio sacerdotal. Eso solo elimina las luchas de poder, eso solo elimina la codicia, eso solo elimina la mayor parte de los problemas de castidad. Luego vamos a comentar algunos otros remedios en esa misma línea. Entonces, de Juan Bautista recibimos una tremenda inspiración. Luego, ahora nos vamos con otro santo, San Juan Evangelista. Primera de Juan 4:16. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Lo más hermoso de esa frase, desde mi punto de vista, es darnos cuenta que la santidad es el crecimiento natural de la gracia sobrenatural. Escriba eso que le conviene, hermano querido. Le repito, la santidad es el crecimiento natural de la gracia sobrenatural. Ahí jugamos con la palabra natural. Natural en el sentido de que es lo explicable, es lo propio. La gracia sobrenatural normalmente produce santidad. Esto se nota muy bien en la preparación para la confirmación. Pero ahí tenemos un problema con la confirmación. Y es que hoy por hoy, por favor hermanos queridos, hoy por hoy y desde hace rato cuando se habla de confirmación, siempre se dice en las catequesis. Me parece estar viendo a no sé cuánto número de sacerdotes, catequistas y más de un obispo. Muchachos, en otro tiempo cuando se hizo el bautismo, cuando ustedes fueron bautizados, otros hablaron por ustedes. Pero este es el momento para que ustedes ratifiquen, para que ustedes confirmen su fe. Yo creo que esa catequesis se hace así como la acabo de decir, pero mejor pronunciada, en el 95-98% de las parroquias y lugares de culto católico. Hermanos queridos, con toda humildad, esa catequesis está mal. Y si usted escuchara a un sacerdote ortodoxo, es decir, de nuestros hermanos ortodoxos, ellos llaman a la confirmación la crismación, se escandalizaría el padrecito ortodoxo de escuchar nuestras catequesis, porque es que resulta que la confirmación, el sacramento de la confirmación, no es la confirmación que hace el muchacho o la niña, no es la confirmación que ellos hacen, es la confirmación que hace el Espíritu en ellos. Por eso la confirmación ha sido comparada con un sello. Y por eso usted se encuentra que uno de los soportes bíblicos para el sacramento de la confirmación está cuando el diácono Felipe fue a predicar a Samaria. Y la gente estaba bautizada y había mucha alegría y había muchos milagros. Y en esa floración de obra del Espíritu mandan a llamar a Pedro. Y Pedro va desde Jerusalén allá para imponerles las manos. No va a que ellos confirmen si son o no de Cristo, va a confirmarlos, porque es el Espíritu Santo el que va a confirmar. Entonces, por favor, mejorar las catequesis de confirmación. La expresión más correcta en el sacramento de la confirmación es que la confirmación es el sello del Espíritu, es el Espíritu confirmando. Y por eso, durante siglos, la confirmación se daba también a infantes. ¿Por qué se daba a infantes? Porque lo fundamental en la confirmación no es lo que diga la persona. Lo fundamental es la obra del Espíritu que con su sello confirma. Con su sello confirma.
Entonces, una mala catequesis de confirmación, que me parece que es de lamentar que se da en muchísimos lugares, una mala catequesis de la confirmación pone como protagonista al confirmando o al que va a ser confirmado. Pone como protagonista al que va a ser confirmado. Una buena catequesis de la confirmación, ¿qué es lo que destaca? Que ahora cuentas con el Espíritu, que ahora el Espíritu te ha sellado, que ahora la fuerza de Dios está contigo. En la saga esa de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la frase que tienen es: la fuerza está contigo, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Bueno, pues eso es la confirmación, solo que no es la fuerza así en abstracto, es la unción de Dios la que te acompaña. Entonces hay que mirar la santidad como el efecto natural de la gracia sobrenatural. Si la gracia de Dios permanece viva en ti, la gracia de Dios te está haciendo santo. ¿Qué tal suena eso? Si la gracia de Dios permanece en ti, la gracia te está haciendo santo. Y fíjate que algo de eso quedó en el vocabulario popular católico, porque en el vocabulario popular católico se habla de la gracia santificante. No dice la gracia de los santos, sino dice la gracia santificante. ¿Qué está indicando ese participio? Está indicando que es la gracia la que te está santificando. Es la gracia la que te está haciendo santo. Y es muy bello pensar eso, porque recuerde que en nuestra predicación anterior hablábamos de los obstáculos de la santidad, y uno de los problemas es que uno piensa: y ahora, además de todo lo que me toca y de responderle al obispo y de atender 80 frentes, ahora también me toca ser santo. No es que te toque ser santo, es que la gracia de Dios que permanece activa en ti te está haciendo santo. Eso es lo que nos recuerda primera de Juan 4:16. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Tercera inspiración. Yo les voy a comentar aquí 3 frases de Salmos que ya han asomado en algunos momentos de nuestra predicación. Los textos son Salmo 73, 25, Salmo 16, 6 y Salmo 84, 10. Como de costumbre, estos apuntes ustedes también los van a recibir. No se afanen si no han tomado la referencia exacta. Mire estas frases que nos levantan hacia la santidad. No te tengo a ti en el cielo, y contigo ¿qué me importa la tierra? Lo que tienen en común estos textos de los salmos que les estoy compartiendo es que muestran lo que dice también otro salmo: para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Ese aprender a preferir a Dios y saberse preferido por Dios. Ahí está el secreto, el gran secreto de la santidad. Saberse preferido por Dios. Saberse elegido. Nosotros somos pueblo santo y elegido. Saberse elegido, saberse preferido y preferir. Ahí está la santidad. No es complicada. Siéntete preferido por Dios y siente que tú prefieres. Yo prefiero a Dios. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Entonces, ese es el Salmo 73, 25. No te tengo a ti en el cielo, y contigo ¿qué me importa la tierra? Otro que ya hemos citado: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Ese es Salmo 16, 6, que lo tenemos en completas los días jueves. O este otro: vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Salmo 84, 10. Hay algunos santos que tomaron tan en serio estas palabras que tenemos el caso exagerado, porque es un caso exagerado, de Santo Domingo de Guzmán. Cuentan los biógrafos de Santo Domingo de Guzmán que hubo periodos en su vida en que no se sabía dónde vivía. ¿Cómo así que no se sabía dónde vivía? ¿Estaría fugitivo como tanto padre colombiano? No. Lo que sucede es que él visitaba conventos de la orden, y cuando iba a esos conventos no pedía habitación, sino que durante el día estaba con los frailes o predicando lo que fuera, y cuando llegaba la noche se iba para la capilla y pasaba la noche en la capilla.
Ese sí se tomaba demasiado en serio lo que acabamos de decir. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Impresionante, Santo Domingo de Guzmán. Entonces, esas frases y otras que hay en los Salmos nos invitan a sabernos preferidos por Dios. Pueblo santo y elegido, pueblo santo y llamado. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Sentirse uno preferido y preferir a Dios. Esa es la santidad. Otra inspiración. De San Pablo tenemos frases y frases. Yo seleccioné aquí Gálatas 2, 20, 21, Filipenses 1, 21, Filipenses 3 del 7 al 8. Mire lo que nos dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Se entregó a sí mismo por mí, dice esta traducción. Yo no desecho la gracia de Dios. Ese es un programa de santidad, eso que aparece ahí. Yo les quiero confesar que con respecto a ese texto que está tomado del capítulo 2 de Gálatas, yo creo que yo siempre lo interpreté de una manera un poquito incompleta, se lo repito. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me parece que la manera como yo solía interpretar ese versículo era sobre todo en clave de que yo estoy sufriendo a la manera de Cristo, estoy sufriendo como con Cristo, como que yo no terminaba de tomar en serio que el centro de la expresión de San Pablo es que Él vive en mí. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si Él vive en mí quiere decir que yo nunca recibo un golpe solo, yo no recibo un insulto solo, yo no recibo una tentación solo. El punto central de Pablo es ese. El punto central de Pablo es que estoy con Cristo y estoy tan con Cristo que estoy en Cristo y que está Cristo en mí. Yo quiero destacar esa parte de interpretación que yo no la tenía tan clara y que me parece que me ha servido mucho, por eso la comparto. El significado profundo de que Cristo vive en mí es: yo no sufro solo, yo no paso nada solo. Yo no estoy ni sufriendo las tentaciones, ni los golpes, ni las calumnias, ni la soledad. Nada lo sufro solo, porque Él está conmigo, porque Él está en mí. Y eso hace totalmente una diferencia. Con esto de tantos viajes, a veces yo me pongo a mirar otros pasajeros. Viaja gente sola, gente de negocios, viajan parejas casadas, viajan amigos, viajan amigas. Me gusta mucho ver las familias, es muy tierno ver las familias. Y una escena que siempre me parece muy bonita es ver los niños pequeños cuando van con sus papás. Porque claro, para muchos de esos niños, todo ese ambiente de aeropuertos y pasadizos y pasaportes y oficiales, policías, todo eso es una cosa desconocida. Y lo que más me llama la atención, lo que me parece tan tierno, es que estos niños o niñas, claro, estos niños o niñitas pequeñitos, cuando van en esos ambientes que son así raros, grandes, aeropuertos y luces y policías y de todo, lo que hace el niño es que simplemente se pega al papito o a la mamita y van tranquilos, van pegaditos, pero van tranquilos, como quien dice: a mí no me van a hacer nada porque yo voy con mi papá. Es la comparación más infantil del mundo, literalmente, pero ese es el sacerdote. El sacerdote es ese. El sacerdote es el que se pega a Cristo. El sacerdote es el que está tan apegado a Cristo que así pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Eso es ser sacerdote santo. Estar tan pegado a Cristo que llega una tentación horrible, una tentación que me dispararon a matar, pero yo estoy aquí pegadito a mi Jesús. Ese es el secreto, y eso era lo que vivía Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, Filipenses 1:11. Y esto otro que lo vamos a comentar después en las recomendaciones.
Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué Pablo insiste en ese considerar como basura? No dice que sea pecado, no dice que sea maldad, pero dice que es basura, es decir, cosa de muy poco valor. El secreto de la santidad es valora más a Cristo y todo lo demás encuentra su sitio. Valora a Cristo, valora lo que significa Él, lo que significa su amor, lo que significa su sangre, lo que significa la donación del Espíritu, lo que significa que nos haya dejado como madre nuestra en el orden de la gracia, su propia madre. Valora eso. Y cuando tú le das el valor a Cristo de ese tamaño, las demás cosas, que estoy en parroquia bonita o en parroquia de castigo, se me quedó la expresión de Monseñor Victorino, que estoy en parroquia bonita o fea, que me aplauden mucho o poquito, que me siguen muchos o poquitos, todo eso adquiere poquito valor. Atención que la palabra que utiliza Pablo no es palabra de maldad. Él no dice basura como diciendo algo malo, sino algo de muy, muy poquito valor. Entonces, ajusta tu valoración, ajusta tu escala de valores, dale su valor a Cristo, automáticamente todo lo demás empieza a tener un valor menor, es decir, su valor propio. Termino esta parte de la inspiración recordando esa frase o esa expresión de San Ignacio de Loyola, que pienso que es válida, pues obviamente en primer lugar para los jesuitas, pero en segundo lugar para toda la iglesia. Todo indica que San Ignacio estaba enamorado de la palabra socius. Esto lo he comentado en otras oportunidades, socius. De ahí viene, por supuesto, la palabra socio y los derivados de socio, una asociación, por ejemplo, asociarse. Pero, ¿qué es lo que nosotros solemos entender por la palabra socio? Por ejemplo, el socio capitalista, los socios de una empresa, los asociados en un proyecto. La palabra socius en latín tiene una connotación muchísimo más fuerte. Porque es que la palabra socius, que no es tan frecuente de hecho en el latín clásico, la palabra socius lo que indica es el que comparte la suerte de otro, es el que hace el camino del otro. Y la mejor manera de entender qué significaba socius para San Ignacio es recordar que él era un militar. Y esa mentalidad, esa forma mentis del soldado acompañó a San Ignacio toda su vida. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que San Ignacio sabía lo que era estar en un frente de batalla junto con unos compañeros. Imagínate, que yo creo que eso sí lo podemos imaginar todos por películas o simplemente pues por nuestra propia mente. Imagínate que tú estás en una batalla y vienen los disparos o vienen las bombas, viene el ataque de allá y tú estás aquí con tus compañeros. Se forma una unidad supremamente estrecha entre ese pequeño pelotón, entre ese pequeño grupo. Hay una unidad muy grande, porque cada uno se siente responsable de los demás, porque si viene un disparo, si lanzaron una granada, con un grito, con lo que sea, hay que advertir a los otros y somos todos los que nos apartamos, los que nos defendemos, porque el ataque es para todos. Esa unidad estrechísima, que es una unidad de vida o muerte, que es una unidad en una sola meta, que es una unidad para protegernos, eso es lo que significa ser socius. Por supuesto el plural es soci. Entonces, ser socius de Cristo, esa es la idea de San Ignacio. San Ignacio miraba la santidad como ser el socius de Cristo. ¿Qué es ser el socius de Cristo? Estar en la trinchera con Cristo. Tener las mismas peleas de Cristo, es decir, por lo que Él está batallando, yo estoy batallando, lo que Él está buscando, yo lo estoy buscando.
Esa unión que para uno, pues para muchos de nosotros no hemos tenido la experiencia de la vida militar, esa experiencia del combate, esa experiencia de que estamos en la misma batalla y de que yo te protejo y tú me proteges, esa era la manera como Ignacio miraba su relación con Cristo. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo así que yo voy a proteger a Cristo? Claro que hay que proteger a Cristo. Piensa, por ejemplo, en la muerte de San Tarcisio, el niño que murió protegiendo la Eucaristía. Eso es proteger a Cristo. Proteger a Cristo es proteger la honra de Cristo, la gloria de Cristo. Proteger a Cristo es proteger los intereses de Cristo, es proteger la iglesia de Cristo. Entonces yo soy el socius de Cristo, yo como sacerdote soy el socius de Cristo. Y como soy el socius de Cristo, entonces en este lugar donde me han puesto, en esta parroquia de castigo que me han puesto, yo aquí voy a proteger a Cristo. ¿Por qué estoy yo en esta parroquia? ¿Por qué estoy yo en este lugar? Aquí estoy protegiendo a Cristo. Estoy protegiendo los intereses de Cristo. Yo soy el apoderado. El apoderado. Ese término lo utilizan en derecho, ¿no? El apoderado, que es la persona que recibe un documento que le da precisamente la potestad de cerrar negocios o de llegar a acuerdos. Yo soy el apoderado. Entonces, en esta parroquia yo estoy defendiendo todo lo de Cristo. Y como Cristo tiene intereses en esta parroquia, ¿cuáles intereses? Es que Cristo derramó su sangre por estos niños que van a hacer la primera comunión. Es que Cristo derramó su sangre por estos novios. Entonces a mí me interesan los intereses de Cristo. Oiga esa frase cacofónica. Me interesan los intereses de Cristo en ese noviazgo. Hoy muchos sacerdotes se han vuelto muy tímido, especialmente en lo que tiene que ver con afectividad, con sexualidad, se ha vuelto muy tímido. No, yo no me meto en eso, no, cada quien verá lo que ellos miren, lo que ellos decidan. No señor, nosotros con respeto, con caridad, pero también con gran ingenio, tenemos que ver cómo nos metemos en todas partes. Que van a quitar la religión de los colegios y los intereses de Cristo, ¿qué? Lo que pasó en mi país han sucedido muchas desgracias en contra de la fe. Por ejemplo, que siempre lo menciono con mucha vergüenza y tristeza, Colombia tiene una de las legislaciones pro eutanasia peores del mundo entero, y no estoy exagerando. Lo que tiene Colombia en eutanasia solo es equiparable con lo que hay en Bélgica, en Holanda y en otros países que han entrado por esa cuesta descendente. Entonces, hermanos queridos, nosotros estamos protegiendo los intereses de Cristo. Cuando se borró el nombre de Dios de la Constitución Política de Colombia, lo cual sucedió en 1991, había incluso sacerdotes que decían, pero ¿por qué tanta pelea por eso? ¿Por qué? No, incluso mejor que seamos una sociedad laica y que, como quien dice, frente a frente, pues estemos dando la batalla por el Señor. ¿Cómo así que frente a frente? Nosotros tenemos que proteger los intereses de Cristo. Entonces, Ignacio de Loyola lo que hizo fue ponerse, esta es una imagen un poquito fuerte, ponerse la túnica de Cristo y decir, lo que es con Él es conmigo. Eso es ser socios. Y esa es la búsqueda de la santidad. Claramente es una espiritualidad de militancia, una espiritualidad de valor, de arrojo. Bueno, hablemos de unas recomendaciones básicas en la búsqueda de la santidad y luego daremos unas recomendaciones que yo llamo avanzadas. Recomendaciones básicas para renovar nuestra búsqueda de la santidad. A manera de consejos. Primero, ten referencias claras de autocuidado espiritual. La expresión autocuidado es hoy muy frecuente. Autocuidado. Normalmente tiene que ver con la salud física, con temas de cuidado del peso, de lo que uno se alimenta, hacer ejercicio. Autocuidado también significa la parte emocional, descanse bien, duerma bien. Pero, ¿y qué pasa con el autocuidado espiritual?
Entonces, para empezar a tomar medidas y recuperar el camino de la santidad, lo primero es el autocuidado espiritual. Aquí doy algunas pistas. ¿Con quién y cada cuánto me confieso? Siempre por ahí empieza la renovación espiritual, por una buena confesión. ¿Cuáles son tus santos amigos? ¿A qué llamamos santos amigos? Aquellos, hombres o mujeres, que han sido reconocidos en su santidad por la Iglesia, que son un punto de referencia para ti, pero además con los que tú sientes una conexión. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo siento una conexión muy profunda, pues aparte de la Sagrada Familia, siento una conexión muy profunda con San Pablo, con San Juan Bautista en la Biblia, un poquito menos, pero también mucho, con San Juan Evangelista. Siento una conexión muy fuerte con dos santos, que son Santo Tomás y Santa Catalina, que ya les decía. Y luego tengo por ahí otro poquito de santos amigos, que me atraen mucho. San Josafat, el gran predicador de la unidad de la Iglesia, el mejor ecumenista desde mi punto de vista de todos los tiempos, San Josafat. San Beda el Venerable, apóstol de la Escritura, el monje que vivió en medio de la palabra de Dios y para servirla. San Romualdo, que supo alternar la soledad y la itinerancia, y que por eso lo siento también muy cerca, porque a mí me corresponde eso en mi labor misionera. Entonces, cada uno tiene sus santos. ¿Cuáles son tus santos amigos? Esa idea de tener santos amigos es muy buena. Los santos con los que tú conectas, que vayas aprendiendo cada vez un poquito más de ellos, eso le sirve a uno mucho. Luego, en esta tierra, ¿qué personas son referencia para ti en esta tierra? Es bueno tener referencias. Quizás no todos son de canonizar, pero hay gente. Yo tengo la alegría de vivir en un convento donde hay 5 sacerdotes de más de 80 años y 2 sacerdotes de más de 90 años. Padres mayores que yo los he conocido en labores de gran responsabilidad. En mi caso particular, yo prácticamente me confieso siempre ahí en el convento, o ocasionalmente voy a otro sitio, pero me gusta que los confesores me conozcan. Entonces, y son una referencia para mí. Me están enseñando cómo entregarlo todo por Cristo, hasta la muerte, hasta el último momento. ¿Qué lecturas me han hecho bien? ¿Qué ritmo de retiros veo que me ayuda? Es decir, todo eso es autocuidado espiritual. Así como uno toma decisiones y dice, caramba, yo no debo comer esto, yo no debo hacer esto, tengo que hacer más ejercicio, tengo que cuidarme más en esto, pues lo mismo espiritualmente. Segundo consejo, que en el fondo debería ser el primero: conócete. Conócete bien, conócete a fondo. En particular, nueva recomendación de San Ignacio, está como muy jesuita este retiro. Identifica debilidades, lo que llamaba San Ignacio pecado dominante. Identifica las trampas del ego. Hazte, por ejemplo, esta clase de preguntas: ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y yo por qué reaccioné de esa manera? ¿Y yo qué estoy buscando en esta amistad? ¿Y yo por qué rechazo ese trabajo? ¿Por qué me da tanta pereza hacer tal cosa? ¿Por qué voy con tanto gusto a tal otra cosa? Nosotros tuvimos, en mi comunidad, murió hace ya mucho tiempo, antes de que yo entrara a la comunidad murió. Nosotros los dominicos tuvimos un sacerdote que aparentemente era un gran éxito en la pastoral juvenil. Los jóvenes lo seguían con un entusiasmo enorme, enorme. Pero hay que hacerse una pregunta: ¿por qué te siguen? ¿Por qué te gusta estar con ellos? Eso es conocerse. No es simplemente, no, yo soy bueno para los jóvenes. En el caso de este padre que les cuento, que ya murió hace bastante tiempo, resulta que este hombre le encantaba pasar mucho tiempo con los jóvenes haciendo de todo lo que se hace en el mundo. Le encantaba la rumba, le encantaba el traguito, parece que hubo temas de droga también, de consumo. Así desnudo yo mi alma con ustedes. Todo eso se presentaba ahí.
Entonces no basta con que tú digas, no, a mí me quieren en tal parte, a mí me va bien con tal grupo, a mí, no, pregúntate ¿por qué? Pregúntate qué quiere esa gente contigo y qué quieres tú con ellos. Porque especialmente con las personas con las que tenemos más empatía o más gusto, uno puede confundir el celo pastoral con el gusto humano. Entonces sí, me encanta trabajar con tales grupos. ¿Por qué? ¿Será que esos son los grupos que me aplauden simplemente? Y no todo es por gusto, no vayan a creer ustedes que todo tiene que ver con el gusto de que haya chicas más o menos jóvenes o muchachos más o menos simpáticos o alegres. A veces el gusto que uno tiene es porque son las personas que nunca lo controvierten a uno, que nunca lo contradicen, que todo el tiempo tienen otro aplauso. Ay, Padre Nelson, uy, extraordinario. Mire, esa predicación tuya, todas sus predicaciones, pero esa estuvo especialmente buena. Y uno entonces pone cara de humilde y dice, bueno, se hace lo que se puede, como dicen los argentinos, ¿no? Se hace lo que se puede. Claro, no todos los chistes pueden ser para México y para Colombia. Entonces a veces uno prefiere ciertos grupos simplemente porque son los grupos donde siempre va a haber un aplauso, donde siempre va a haber una aprobación. Y ese es un problema porque eso termina produciendo divisiones en la iglesia. Por ejemplo, suponga que yo tengo una tendencia tradicionalista muy marcada. Es verdad que yo en lo personal soy más bien conservador en muchas cosas, pero no me considero particularmente tradicionalista. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy así súper tradicionalista y yo me empiezo a dedicar a dar retiros, donde siempre tenemos misa tridentina y donde siempre tenemos algo que criticar del Vaticano II y siempre le estamos dando gracias a Dios porque finalmente terminó el pontificado del hombre aquel. Ahí me voy a sentir muy a gusto, porque en ese grupo seguramente siempre habrá un aplauso para mí. Padre, qué rectitud de doctrina la suya. Y el padre con su hábito bien puesto, su sotana inmaculada, claro que sí. Bueno, luchemos por la iglesia. Entonces uno inconscientemente, uno empieza a preferir aquellos grupos donde uno tiene más aceptación, donde uno tiene más aplauso. Es muy humano eso. Esa es una de las bendiciones que tiene la espiritualidad del sacerdote diocesano, como lo muestra San Juan de Ávila. Y es que si el sacerdote diocesano es fiel a su vocación y al lugar donde lo ha puesto la iglesia, el sacerdote diocesano no escoge. Porque el sacerdote diocesano se va a encontrar en su parroquia con todo. Y eso es bueno. Peligro tenemos, en cambio, algunos de comunidad que podemos, quizás sin darnos cuenta, empezar a escoger auditorios. Y de una manera inconsciente uno se va parcializando por aquellos auditorios donde siente un respaldo, una resonancia emocional. Yo le agradezco, vive todavía el que fue rector del seminario en mi época, pero nosotros no usamos esa terminología, nosotros decimos maestro de estudiantes. El que fue mi maestro de estudiantes vive todavía y vive en el convento donde yo estoy, ya está bastante mayorcito. Pero yo estoy muy agradecido con ese hombre, porque él desde el principio se dio cuenta de defectos graves, algunos los he trabajado más, otros menos, defectos graves míos. Y entonces él me dijo, mire, usted no me va a tal apostolado, a usted lo necesito en esta otra parte. Él no me daba gusto fácilmente. Eso me hizo a mí muchísimo bien. Todo eso es parte del conocerse uno. ¿Qué es lo que yo busco en este apostolado? ¿Por qué me gusta ir a tal parte? ¿Por qué rehuyo tal cosa? ¿Cuál es el miedo que yo tengo? Eso es conocerse. Tercero, pregúntate, en la misma línea, pregúntate sobre qué ayuda y qué no ayuda. En cuanto a amistades, descanso, lecturas. ¿Qué ayuda y qué no ayuda? No todo ayuda. ¿Qué ayuda y qué no ayuda? Sobre todo una gran pregunta que uno tiene que hacerse con las amistades es: ¿esta amistad para dónde va? ¿Qué pretendo yo con esta amistad? ¿Y qué pretende esta amistad conmigo? Eso vale para temas de negocios, eso vale para temas de confianza, eso vale para temas afectivos, vale para muchas cosas. Cuarto consejo, recomendaciones básicas.
Balancea, por favor, la previsión y la flexibilidad. Hay que tener un balance. Por una parte, no se puede llevar una vida desorganizada y que cada día salga más o menos ahí según el desorden. Pero tampoco se puede pretender controlarlo todo. Decía el Papa Francisco que la caridad también significa dejarse interrumpir. Dale espacio a tu horario también pensado, también organizado. Dale espacio para que alguna vez te interrumpan. Hay una reflexión muy bonita que hizo el Papa Francisco en esta parábola que le fascinaba, la del buen samaritano, cómo el buen samaritano fue el que se dejó interrumpir. Entonces un buen sacerdote debe tener el balance. Por una parte una dosis de planeación, pero por otra parte flexibilidad. Todo eso va ayudando a orientarnos a la santidad. Quinto punto, voy a tomar aquí una terminología allá de mi querido padre. Yo lo tenía con otra palabra, pero voy a tomar la tuya. Hay que encontrar la Betania, encuentra tu Betania. Es decir, encuentra esos ambientes sanos donde puede darse descanso, donde puede darse otro tipo de conversación, donde te puedes sentir en casa, humanamente, espiritualmente, como Jesús encontró descanso en la casa de Marta, María y Lázaro. Normalmente las Betanias son familias creyentes, familias practicantes, familias donde haya madurez, ojalá donde haya de ambos sexos. Todo eso le ayuda a uno muchísimo. Y si uno cultiva esas relaciones con las buenas Betanias, tiene menos peligro de estar buscando lo que no tiene que estar buscando. Sexto, en cuanto a la liturgia de las horas, esto lo recomiendo siempre en los retiros de sacerdotes. Casi nunca hacen caso, pero bueno, yo lo recomiendo. La mayor parte de nosotros, digo por mi condición de misionero y de ustedes por ser diocesanos, la mayor parte de nosotros terminamos la mayor parte de la vida orando solos. Recomendación. Yo les voy a contar la pequeña historia aquí. Resulta que cuando yo empecé, es que llevo un poco más de 25 años en esta labor misionera. Cuando yo empecé el tema misionero, claro que me tocaba rezar muchas veces solo. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó al mediocre Nelson Medina? Que entonces yo llegaba cansado al final del día, no he rezado vísperas hoy. Entonces me sentaba, ojalá cómodamente, sacaba el breviario. En esa época no había esos programas que ahora usamos en los celulares. Entonces yo sacaba mi breviario y despachaba vísperas en 7, 8 minutos. ¿Por qué? Porque leía mentalmente, leía sentado. Y yo empecé a sentir que ese tipo de oración me dejaba vacío. Y no solo vacío, sino como una sensación de que cuanto más rápido rezaba, menos me aprovechaba. Decía mi mamá que el que come muy rápido no le aprovecha. No sé, ella tenía como esa idea. Pues yo creo que lo mismo pasa espiritualmente. Y la mejor manera para no correr en la oración y para mantener más viva la atención en la oración es lo que aquí recomiendo. Yo le sugiero a usted, por ridículo que le pueda parecer, cuando usted vaya a rezar solo la liturgia de las horas, rece en voz alta. Verá que deja de correr. Verá que pone más atención. Ojalá tenga usted horas, o sea, horario y lugares estables. En la gran mayoría de las casas curales, pues hay un oratorio, lo normal, ese será el lugar, tener un horario, deteniéndose lo necesario para saborear la palabra. Desde que yo empecé a darle importancia a la voz, a orar hablando, pues la vida empezó a cambiar. Entonces le he tomado cada vez más amor a la liturgia de las horas, y hay una cosa que no falla. Si usted reza leyendo en voz alta, si esté solo y así se sienta ridículo al principio, si usted reza en voz alta, usted empieza a aprenderse los salmos. Porque es que los salmos no nacieron para ser leídos, sino para ser proclamados. Acuérdese usted que el antiguo pueblo de Israel no tenía casi lectores.
Los estudiosos dicen que en la época de Cristo menos del 10% de la gente sabía leer. Entonces, ¿cómo hacían ellos sus peregrinaciones? ¿Cómo rezaban? Uno iba diciendo y otros repetían. Uno decía y otros repetían. Ese era el estilo. Haga el ejercicio. Me arriesgo a hacerle esta sugerencia. Haga el ejercicio de rezar en voz alta. Haga el ejercicio, pero haga el ejercicio siquiera por un mes. Usted notará que usted deja de correr, se concentra más, recuerda más los textos, siente que realmente hizo oración, no simplemente cumplió un elemento de la agenda, como el que pone ese check, no, sino usted siente hice oración. Y eso realmente lo alimenta. Por último, en las recomendaciones básicas, no se nos olvide la fraternidad sacerdotal. No subestimemos la fraternidad sacerdotal. Tener espacio para encontrarse con los decanatos o arciprestazgos, el nombre que tengan en cada lugar. Compartir esos tiempos, estar con unos hermanos, eso hace muchísimo bien. Terminamos con unas recomendaciones que yo llamo avanzadas. Hermanos, lo que hemos dicho hasta ahora, las recomendaciones básicas son eso, son como un mínimo. Pero a medida que el Espíritu Santo vaya trabajando en ti, irás sintiendo que te llama también a otras cosas. Por ejemplo, un pensamiento que lo hace crecer muchísimo a uno. Estoy viviendo esto contigo, Jesús. Estoy padeciendo esto contigo, Jesús. Estoy disfrutando esto contigo, Jesús. En Colombia tuvimos un predicador laico, un hombre un poquito exótico. Fundó todo un movimiento espiritual allá en Colombia. Y este hombre tiene un libro que ya no se edita más, o no he visto que lo editen más. Es sobre la unión con Cristo. Y él le puso como título al libro, Cristo y yo dormimos en la misma pijama. Ese fue el título que se le ocurrió a este tipo. Es un poco exagerado, un poco raro, pero uno oye ese título y ya no se le olvida. La idea es esa, yo estoy viviendo esto contigo, Señor. Me siento nervioso por cualquier motivo. Estoy viviendo este momento contigo, Señor. Que eso se te vuelva como una especie de letanía. Acuérdate que Él es el Emanuel, Él es el Dios con nosotros. Otra recomendación avanzada. Hermanos, varias veces le hemos escuchado a Pablo, considero basura todo lo demás. Hay que desengañarse del mundo. Y decía Papa Francisco, desengañarse de la mundanización en la iglesia. Hay que desengañarse del mundo. No pierdas oportunidad para desengañarte de lo que para el mundo es tan importante. El desengaño del mundo es una recomendación que hacen los santos. Le he pasado a nuestro querido Javier, le he pasado un libro pequeñito de San Alfonso María de Ligorio que se llama Sobre la dignidad sacerdotal. Tómenlo como un complemento de lo que estamos comentando aquí. Y parte de la vida sacerdotal es eso. Y es que piénselo, si nuestro trabajo en buena parte consiste en sacar a la gente de las cadenas del materialismo, del consumismo, pues nosotros tenemos que ser los primeros en mostrar que hay otras cosas que son más valiosas. Más recomendaciones avanzadas, la mirada al cielo, la mirada a la cruz. Saber que la vida pasa, saber que esto pasa pronto. Este padre que les digo que murió y mucha gente piensa, yo también piensa que fue un santo, Ernesto Mora, él utilizaba una expresión cada vez que oía de un muerto cercano. Decía, bueno, refiriéndose a la agricultura, ¿no? Decía, ahí va el corte, hasta que un día nos alcance. Hay que pensar en la muerte. San Alfonso María de Ligorio también tiene una obra preciosa sobre preparación para la muerte. Eso vale para todo cristiano, pero uno de sacerdote tiene que aprovecharlo mucho. La mirada hacia la cruz. Y termino, el deseo de la fecundidad espiritual, el deseo de dar fruto para Dios, de no pasar por este mundo como si nada. Dice el libro eclesiástico, es que hay algunos que vivieron como si no hubieran vivido. Dejemos un fruto.
Hechos de los Apóstoles capítulo 10 dice de Cristo, pasó haciendo el bien. ¿Cuántas parroquias has estado? ¿Cuál es el recorrido que has ido dejando? ¿Cuál es la estela que tú vas dejando? Si le preguntamos a la gente que te conoció en el seminario, en tal apostolado, en tal parroquia, tu primera parroquia, cuando eras vicario, ¿qué dirían? ¿Cuál es la estela que estamos dejando? Esos pensamientos nos ayudan a levantar la calidad de nuestro ministerio y a buscar el servicio pleno a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre,